Yo tenía mucho miedo de decir que estaba embarazada en el laboratorio a mi jefa y de repente cuando se lo dije fue todo lo contrario a lo que yo me esperaba. Se alegró muchísimo, ella decía que no, que ya se pensaba que yo no quería ser madre. Ella es una investigadora, médico, entonces de repente tuve todo el apoyo, me subió el sueldo, entendía cuando yo me tenía que ir pronto y me decía, venga, vete ya me entregas esto, lo haces por la noche o lo que sea. No, era como que entendía todo lo que yo tenía, lo que tenía en casa con el trayecto de hora y media que tenía que hacer, y además apoyó mi carrera profesional en gran medida. O sea, no hubiera dado el paso que di a salud pública si no hubiera sido por ella. Entonces, le estaré siempre eternamente agradecida a Bettina Fries de Stony Brook, porque ha sido una mentora en mayúsculas. Ha sido lo mejor que me había podido pasar al encontrar un postdoc en Nueva York. Bueno, yo desde siempre tenía el instinto maternal muy desarrollado y quería ser madre. Llegó el momento en el que ya no podía más y nos lanzamos a la piscina. Cuando nació mi hija tenía una baja maternal que es casi nula. O sea, tuve 8 semanas porque tuve cesárea, pero lo normal por un parto natural son 6 semanas. No queríamos dejar a la niña tan pequeña y mi madre y mi abuela afortunadamente fueron capaces de venir 3 meses para quedarse con ella y poder cuidar de ella, pero el problema es que Cornell, que es la universidad que empleaba a mi marido, que también es científico, tiene una guardería que está subvencionada y nos la podríamos pagar, pero el problema es que no tenía plazas. Había tanta gente que quería acceder, pues que no había plazas. Entonces no pudo entrar hasta los 10 meses. Tuvimos que buscar una nani que por el boca a boca con una buena amiga española que también la había tenido, y se quedó con ella 5 meses más. Y compaginar, o sea, lo del cuidado de niños, encontrar el daycare adecuado, todo depende de la universidad. En este caso Cornell tenía unos buenos beneficios y pudimos hacer uso de ellos, pero tardamos. Pero lo pudimos arreglar a los 10 meses de haber nacido mi niña, pero tener una baja maternal de solo 8 semanas fue muy duro, cuando en España son 4 meses, entonces da mucha penita dejar a un niño tan pequeño e irte a trabajar. Mi hijo nació en diciembre del 2019 y estaba de baja maternal cuando empezó a recibir todas las alertas sanitarias del departamento, ya que mi departamento en el que trabajo es justo de respuesta y preparación del sistema sanitario a este tipo de enfermedades infecciosas. Me incorporé en febrero gracias a que mi madre pudo volar antes de que cerrara el espacio aéreo y se pudo encargar de cuidar de Max cuando yo me incorporaba al trabajo. Pero luego al mes nos enviaron todos a trabajar desde casa y gracias a que mi madre estaba ahí, pues pudimos compaginar más o menos bien el trabajo desde casa, tanto de mi marido como el mío, yo trabajando en el salón, él trabajando en la habitación y los niños y mi madre pues en la otra habitación. Pero cuando mi madre pudo regresar a España, que nos costó mucho, pues fue un caos. Lo recuerdo de una manera muy negativa, compaginar todo, la vida familiar y profesional. Gracias a que la nani de mi hija nos vino a echar un cable en junio, pues empezamos a poder funcionar mejor, pero tomamos la decisión de que queríamos volver a España para estar más cerca de la familia y que nuestros hijos tuvieran contacto con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos. Me he dado cuenta de que quiero compaginar o necesito compaginar la vida profesional con la vida familiar, pero no voy a dejar de lado a mis hijos porque mi vida profesional me diga que tengo que hacer más cosas. Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues es gracias a hacer un equipo con mi marido en el que intentamos hacer todo al 50% y para poder seguir avanzando en nuestras carreras, a la vez que aportamos estabilidad e intentamos hacer que nuestros hijos estén felices.
Pues si hay algo que cambiaría en mi vida profesional al volver al pasado sería intentar acceder y formarme en el campo de la salud pública antes de lo que lo hice. Es algo que como bióloga no pensaba que podría hacer, pero en Estados Unidos me dieron muchas oportunidades. He tenido mucha gente que ha confiado en mí y acabar trabajando en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, que es uno de los más grandes y de los mejores departamentos de salud locales, para mí ha sido un honor y no creo que lo hubiera podido hacer en una administración en España. Si tuviera que dar un consejo a aquellos que se estén planteando formar una familia, es que no va a haber un buen momento para hacerlo, o sea, hay que tirarse a la piscina, pero es verdad que igual hay que saber encontrar apoyos externos, que tus jefes, que tu entorno sea favorable, que la universidad en la que trabajes te provea, te dé apoyo para poder el daycare, las bajas maternales. Es muy difícil, o sea, no solo va a depender de ti, y lo que es importante es que tú y tu pareja seáis conscientes de que va a haber una carga de trabajo extra y que no solamente puede recaer en una persona más que en otra, sino que tiene que ser dividido al 50% entre los dos para que ninguna de las carreras profesionales sufra.